Muy buenas tardes, jóvenes. Les regreso de nuevo a nuestras clases para terminar el asunto de sistema circulatorio. Bien, hemos quedado en la última clase en la estructura general de los vasos sanguíneos, linfáticos. Hemos hablado un poco de la regulación de la presión sanguínea arterial. Y con esto vamos a comenzar ahora a describir por las arterias. Estos vasos sanguíneos, a medida de que salen del corazón, van a ir disminuyendo tanto del grosor de la pared como del diámetro interno que poseen, a partir de la aorta y el tronco pulmonar. Y se van a ir formando las clasificaciones, comenzando por las arterias de gran calibre, también llamadas arterias elásticas, mediano y pequeño calibre o musculares, arteriolas y las metaarteriolas. Hablando de las arterias, en cuanto a su estructura, vamos a hablar primero de las arterias de gran calibre o las arterias llamadas también de conducción. Arterias. Gran calibre. Las vamos a llamar a estas arterias también como de conducción. Pueden llamarlas de conducción o también pueden llamarlas arterias elásticas. ¿Cómo es la estructura de estas arterias? Tiene las tres túnicas, la íntima, la media y la adventicia. Las vamos a ir diseñando. No tan detallado como hemos hecho en la última clase. Entonces, acá está su endotelio vascular, túnica íntima. Por debajo tiene su subendotelio, la capa subendotelial, como se le llama así. Y después viene la lámina elástica interna. Bueno, resulta que en estas arterias de gran calibre o arterias elásticas, el componente principal de la túnica media son estas fibras. Recordemos que la túnica media está formada tanto por músculo liso como por fibras elásticas que pueden estar en diferentes proporciones. En este tipo de arterias tendríamos mayor cantidad de fibras elásticas en esta túnica media. De ahí el nombre de arterias elásticas. Y luego viene la túnica adventicia. La túnica adventicia, recordemos que es también un tejido fibroelástico que contiene tanto colágena como también tiene fibras elásticas. Resulta entonces que las láminas elásticas están presentes, pero son poco definidas. Esto por la gran cantidad de fibras elásticas de esta túnica. Aquí está la interna y acá está la lámina elástica externa. Poco definidas. Repito, por la gran cantidad de fibras elásticas que estarían tanto en la túnica media como en la túnica adventicia. Acá encontramos sus vasa vasorum en su túnica adventicia. Y acá, hablando de sus células endoteliales, recordamos a los componentes que producen estas células, que se van a encontrar en unas inclusiones que se llaman los cuerpos de Weibel-Palade. Cuerpos de Weibel-Palade. Estas inclusiones contienen a ese factor de von Willebrand, a ese factor de coagulación. Abreviamos así: B y B2. Factor de von Willebrand, que favorece tanto la agregación como la adherencia plaquetaria. También el factor
tisular y las selectinas. Las selectinas P. Entonces el factor de von Willebrand y el factor tisular son factores de coagulación. El factor tisular también es llamado tromboplastina. Este factor de coagulación colabora a que la protrombina se convierte en trombina. Y a su vez en la cascada de coagulación, esta trombina actuará sobre el fibrinógeno para que se forme la fibrina. Y estas selectinas servirán para que los glóbulos blancos puedan adherirse al endotelio vascular y así poder atravesarlo. Esos tres componentes se encontrarán en estos cuerpos de Weber-Paladay que forman parte del citoplasma de estas células endoteliales. Esto para complementar la información que hicimos ya antes. Ahora vamos a pasar a hablar de las arterias de mediano y pequeño calibre. Mediano y pequeño calibre. A estas arterias las podemos llamar también arterias de distribución. O también arterias musculares. Son las más numerosas entre las arterias. Las más numerosas son estas, las musculares. Y es que el músculo liso representa la túnica media. Si tiene músculo liso, tiene túnica media. Incluso esta capa muscular o este músculo se va a presentar en las arteriolas y en las metaarteriolas. ¿Cómo es su estructura? Comparándola con esta otra arteria que ya hemos hecho anteriormente, las arterias musculares primero van a ser de menor diámetro, por supuesto, son más pequeñas que las arterias musculares. Por ejemplo, la arteria radial o la arteria renal. Su subendotelio, aquí está. Y en cuanto a la lámina elástica, está bien delimitada. Por el contraste con el músculo de la túnica media. Ahí está. Y acá en su túnica media, el músculo liso, bastante notorio. Esto porque acá hay más cantidad de músculo liso que de fibras elásticas, por eso es el nombre de arteria muscular. Este nombre en sí de elásticas o musculares hace referencia a la túnica media. Esta capa muscular en las arterias es la más gruesa de las tres, más gruesa que la túnica íntima y más gruesa que la túnica adventicia. Eso es un detalle que tienen las arterias. Entre estas habrá fibras elásticas en menor cantidad. Y su lámina elástica externa también bien diferenciada, bien delimitada. Las dos láminas elásticas, bien notorias, a diferencia de la elástica, de esta arteria elástica. Su túnica adventicia, igual con su tejido conectivo fibroelástico. Y en cuanto a los vasa vasorum, puede presentar. Esto significa que estos pequeños vasos no son exclusividad de las arterias elásticas, de estas de gran calibre. También se encuentran o se pueden encontrar en arterias musculares. Estamos hablando de las arterias de mediano calibre. Las de pequeño calibre no presentan vasa vasorum. Justo los vasa vasorum se encontrarían en la región donde deja de ser arteria muscular y comienza a ser arteria, o deja de ser arteria elástica y comienza a ser arteria muscular.
Justo en esa transición llega a tener esta arteria de mediano calibre o muscular vasa vasorum. Y después gradualmente va disminuyendo de grosor, de diámetro, y los vasa vasorum van desapareciendo. Ahora vamos a hablar de una arteriola. A la arteriola ya la podemos dibujar íntegra porque es un vaso sanguíneo más pequeño. El orden secuencial es este. La arteriola también tiene las tres túnicas, eso no va a cambiar. Acá está el endotelio, como parte de la túnica íntima. Ahí está el endotelio. Ahí viene su subendotelio. El subendotelio es bien delgado. Luego viene la lámina elástica interna. La arteriola tiene sus láminas elásticas internas delgadas. Aquí está su lámina elástica interna. Y la lámina elástica externa, como vamos a ver de aquí a poco, no la tiene. Músculo liso, eso representa la túnica media. Tiene músculo liso. Pero este músculo liso puede variar en cuanto a capas. Puede estar formado por una sola capa o puede estar formado por más de una capa. ¿Y esto de qué va a depender? Esto dependerá de la proximidad que tiene esta arteriola con las arterias o vasos vecinos. La arteriola que está más cercana a la arteria de pequeño calibre va a tener más de una capa de músculo liso, y la arteriola que está más cercana ya a los capilares va a tener solo una capa de músculo liso. En todo caso, siempre posee el músculo, solo que el número de capas va a variar, y esto influye, por supuesto, en el grosor también de este vaso sanguíneo. Lámina elástica externa, hemos dicho que no posee. Luego acá viene su adventicia. Ahí está. No hay vasa vasorum. Esa es la arteriola. Después de este vaso sanguíneo viene ya la transición con los capilares. Antes de ser capilar tendrá que ser un precapilar, o también llamado metaarteriola. Siguiendo acá la secuencia, vendría el precapilar, que se entiende, ¿no? Antes de ser capilar, o también llamada la metaarteriola, que hacen referencia a lo mismo. La diferencia fundamental entre la arteriola y la metaarteriola, más allá del grosor de la pared, que va a ser menor, es una túnica muscular discontinua. Es un vaso sanguíneo, miren, más pequeño, casi próximo ya a ser un capilar. De ahí el nombre. Acá está su endotelio. Y lo que resalta a la vista en estos vasos sanguíneos, en estas metaarteriolas, es que estas células musculares son discontinuas. Así como estoy haciendo aquí. No van a formar una capa continua. Y estas células musculares tienden a envolver alrededor al vaso sanguíneo, a la arteria, que todavía es arteria, y van funcionando como una especie de esfínter.
Al envolver, realizan la contracción muscular y van regulando el flujo sanguíneo al siguiente nivel, que son los lechos capilares, hacia los capilares. Se los llama esfínteres precapilares a estas células musculares. Este es un esfínter precapilar. Y luego recién vienen los capilares. Esta sería la secuencia, el orden de la clasificación de las arterias. Por acá adentro vamos a contener sangre arterial, rica en oxígeno, rica en nutrientes y diferentes tipos de metabolitos que son necesarios para nuestros tejidos, para nuestras células. Esos componentes, oxígeno, repito, y otros componentes como por ejemplo pueden ser hormonas, tal vez puede ser el caso, componentes proteicos, aminoácidos, etcétera, carbohidratos, lípidos, van a buscar el vaso sanguíneo de pared más delgada para poder atravesarlo. No podrían atravesar este grosor, este ni este, hasta el otro extremo. En cambio, este ya podrían pasarlo si fuese ya capilar. Por eso que los capilares que los vamos a estudiar ahora corresponden a la zona donde se realiza el intercambio de los materiales, ya sea respiración interna o externa, hablando de capilares. Pero antes de hablar de los capilares, vamos a ver qué es lo que sucede con nuestras arterias con el paso del tiempo. Me refiero a los cambios fisiológicos o también cambios patológicos que pueden llegar a tener. Aproximadamente a una edad de 25 años comienza el depósito de sustancia amorfa y de fibras en la pared de nuestras arterias, y esto implica un aumento en el grosor de la pared, y esto va acrecentándose con el tiempo, va engrosándose más. Y esos cambios no son muy diferentes a los cambios patológicos como la arterioesclerosis. La arterioesclerosis, que representa el endurecimiento de nuestras arterias, el engrosamiento de la pared de nuestras arterias. En la arteriosclerosis va a aumentar también el espesor de la pared de la arteria por un aumento de depósito de fibras colágenas, de sustancia amorfa o de material lipídico. Es frecuente que la arteriosclerosis se produzca por la presencia de material lipídico, la presencia de lo que llamamos ateromas, placas de grasa en la túnica íntima, lo que se llama la aterosclerosis. Aterosclerosis. La aterosclerosis terminará produciendo arteriosclerosis. Los ateromas se forman aquí, en la túnica íntima. Sabemos nosotros que dentro de los componentes plasmáticos están las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad. Entre estos, las lipoproteínas de baja densidad como el colesterol van viajando y se van pegando a la pared de nuestro endotelio vascular y van atravesando van atravesando y se van acumulando y se van formando los ateromas. Ya estaríamos hablando de arteriosclerosis. Aquí podría ser que se ha formado una placa y acá otra placa, es decir, un ateroma aquí y aquí otro ateroma.
ya estamos hablando de aterosclerosis. Estas placas pueden ir aumentando de diámetro, porque sigue habiendo el depósito de grasa de estas lipoproteínas. Incluso los glóbulos blancos pueden aumentar el diámetro, el tamaño de este ateroma, se integran acá. Se los llama células del cuerpo espumoso. Y si va creciendo más el ateroma, se va a ir cerrando más la luz de la arteria. Los ateromas pueden llegar a un tamaño más que esto, mucho más, hasta poder ser inestables. Si el ateroma es inestable, las células endoteliales no van a poder contenerlo. Pueden llegar hasta ese nivel. Por supuesto que esto va a influir en la presión sanguínea. La presión sanguínea va a aumentar más. Y lo peor sería que las células puedan separarse, las células endoteliales no soporten al ateroma y se separen sus medios de unión. En ese caso, lo que va a acontecer es que a la vez de que salga el producto del ateroma, inmediatamente nuestras plaquetas van a ir a formar lo que es el trombo plaquetario. Se va a formar un coágulo. Y el coágulo puede obstruir la luz de la arteria. O si no, la presión misma, la presión de la sangre que va a aumentar, va a desprender este coágulo. Y este coágulo va a viajar por el torrente sanguíneo y va a poder obstruir algún otro vaso sanguíneo adecuado al tamaño de este émbolo, ya llamado émbolo. Es así que se pueden producir los accidentes cerebrovasculares si el trombo o el émbolo va a obstruir una arteria cerebral, o si no, se puede producir un infarto de miocardio cuando se obstruya una arteria coronaria que irriga el miocardio. Bueno, esto en relación a las arterias, jóvenes, y ahora sí vamos a estudiar a los capilares. Para eso vamos a borrar el cuadro y vamos a explicar a estos vasos sanguíneos, a los más pequeños. El extremo arterial hemos terminado y ahora vamos a hablar de los capilares y luego ingresamos al extremo venoso. Entonces, vena o capilares. Vamos a hacer un gráfico que es bastante conocido, donde termina el extremo arterial y comienza el extremo venoso. Aquí sería una arteriola, acá sería la metaarteriola y gradualmente comenzarían los capilares. La red capilar. Mientras diseño vamos hablando de la función de estos vasos sanguíneos pequeños. Los capilares van a definir la cantidad o concentración de nutrientes u oxígenos que recibe cierto tejido, cierto órgano. Es así que se van a formar las redes capilares cerradas y las redes capilares abiertas. Una red capilar cerrada se refiere a mayor cantidad de capilares y una abierta a menor cantidad de capilares. Un órgano o tejido que posee una red capilar abierta podría ser el músculo liso, y el músculo esquelético o músculo cardíaco una red cerrada. Y entonces acá tenemos ya la red capilar, que está y los dos extremos
arterial y venoso. Aquí tenemos la arteriola. El otro extremo sería la vénula. Y los capilares estarían en el centro, desde aquí hasta aquí. Capilares. Y en esta zona donde se produce el intercambio de gases y otros materiales que ingresan y salen. Los capilares también cumplirían la función de unir el extremo arterial y el extremo venoso. Antes de ser capilares tenemos el precapilar o metaarteriola, que estaría aquí. Metaarteriola, o también llamado precapilar. Que se identifica por la presencia de los esfínteres capilares. Esfínteres precapilares, que no son más que células musculares lisas que vuelven al vaso sanguíneo. Y estos regulan la intensidad de flujo sanguíneo al lecho capilar. La estructura de un capilar, vamos a conocer cómo está constituido un capilar. Aquí vamos a hacer. El capilar tiene un diámetro aproximado de 8 a 10 micras. ¿Cuánto es el diámetro de un eritrocito? 7.5 micras. Es por eso que muchas veces al microscopio apenas un glóbulo rojo se encuentra en el interior. Si encontramos un eritrocito, solo uno en su interior, con seguridad absoluta que se llama de un capilar, ¿no? Casi del mismo tamaño, del mismo diámetro. Entonces su composición del capilar será endotelio, células endoteliales, el epitelio plano simple, fibras reticulares, colágena tipo 3 y unas células especializadas llamadas los pericitos o células perivasculares. En este sentido aquí encontraríamos acá las células endoteliales, la colágena tipo 3, formando una red, que son fibras reticulares, y por último las células especializadas, llamadas pericitos o perivasculares, que lo que hacen es envolver un capilar. Ese es un pericito o perivascular. Los capilares, pues en estos, tienen a su alrededor a los pericitos que están así, cubriendo el capilar. Mientras sea capilar, están ahí. Los pericitos son células madre. Si nosotros recordamos tejido conectivo, hemos estudiado estas células que tienen las propiedades, como toda célula mesenquimatosa, de poder diferenciarse en otra célula. De ahí que en otras bibliografías se las llama a estas células como mesenquimatosas indiferenciadas. Pueden diferenciarse a su requerimiento en una célula endotelial, en una célula muscular lisa, o incluso se pueden diferenciar en un adipocito blanco. En esas tres variedades de células se puede diferenciar este pericito o perivascular. Cuando se produce una lesión de la pared de este capilar, puede ir reponiendo a células endoteliales, endotelial a una célula muscular lisa o a un adipocito. Puedes reponer células endoteliales, puedes reponer células musculares lisas, y a los adipocitos blancos
los va a reponer o va a formar en realidad un nuevo adipocito blanco cuando la capacidad de almacenamiento de esta población de adipocitos esté al máximo. Ya no pueden almacenar más grasa. Entonces, células madre, algunas células madre de nuestro organismo se diferencian en estos nuevos adipocitos. Entre estas poblaciones no solamente está el pericito, sino también el fibroblasto inmaduro, y ahí se forman nuevos adipocitos blancos y ahí se almacena la nueva grasa. Su diámetro 8 a 10 micras. Clasificación. Existen 3 tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoidales. Pero vamos a estudiar los capilares continuos. Estos se pueden encontrar en el tejido conectivo, como la piel, la dermis, en el sistema nervioso central también se encuentran, en el músculo, en los pulmones, y el nombre de continuos es por su estructura. Su estructura no presenta ningún tipo de poro. El capilar carece de orificios o poros. Así. Entonces, ¿cómo realizará su función? Su función sabemos que es la de intercambio de materiales. Tienen que pasar gases u otro tipo de moléculas de un extremo al otro extremo. Para eso tendríamos que observar a una célula en tamaño mayor, una célula endotelial, y vamos a ver que en su citoplasma se encuentran bastantes gotitas pinocíticas, vesículas pinocíticas. Y es por medio de esas vesículas que se va a producir la difusión de los materiales. A veces la cantidad de vesículas es tanta que las mismas vesículas se fusionan y forman una especie de poro por donde se difunden los materiales. Entonces, el mecanismo por el cual cumple su función es por medio de vesículas pinocíticas. Viene de pinocitosis. Ahora hablamos de los capilares fenestrados. Fenestrados viene de fenestras. ¿Qué es fenestra? Poros. Capilar poroso, en otras palabras. Este sí tiene sus orificios por donde se van a difundir los materiales. Tendrán poros en todo su trayecto, pero estos poros tienen su regulador, que es un diafragma. Poros. El diafragma lo que hace es regular la intensidad de los materiales que están atravesando el propio poro. Así como hemos visto acá, vamos a ver la localización de estos capilares fenestrados en los intestinos. También podemos encontrarlos en los riñones. Estamos hablando de los glomérulos renales. Páncreas y algunas glándulas endocrinas. Todas estas regiones poseen poros con diafragma, excepto una, los riñones, sin diafragma. Es decir, que el poro, en el sentido transversal,
de estos capilares en los riñones está libre. El orificio no posee su diafragma. Y esto tiene que ver con la función de los riñones. Su función principal es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Por ahí debe pasar plasma. Se deben formar ciertas concentraciones de plasma, los índices de ultrafiltrado glomerular, que se pueden hacer por hora, por minuto, por día. Por día es el dato más común que se obtiene. 180 litros por 24 horas. Eso nos da una idea del trabajo que tienen los riñones filtrando el plasma sanguíneo, por lo cual la presencia de un diafragma perjudicaría el trabajo de filtración. No hay. Después, en los intestinos delgado, grueso y en estas otras regiones tiene su diafragma, ¿sí? Solamente en los riñones que no tienen. El tercer capilar es el sinusoidal. El capilar sinusoidal es el más grande que hay. Llega a tener entre 30 a 40 micras de diámetro. Y tiene interrupciones en su endotelio. No podríamos llamarlos poros, y si los consideraríamos como poros, tendrían que ser unos poros gigantescos. Esa es la característica de este capilar. Son grandes, 30 a 40 micras. ¿Dónde podríamos encontrar? En órganos linfoides como la médula ósea, podemos encontrar también en el hígado, en el vaso, ganglios linfáticos, algunas glándulas endócrinas también. Estos capilares poseen macrófagos. Los espacios son tan grandes que podría atravesar una célula. Hay macrófagos que van a ir fagocitando a componentes que están acá. Por ejemplo, células viejas, células en desuso o antígenos. En el vaso, por ejemplo, los glóbulos rojos viejos que pasan por acá son fagocitados por los macrófagos. Eso en cuanto al capilar sinusoidal. Y esa es la clasificación de los capilares. Todos cumplen la misma función. Estudiaremos ahora venas. Y vamos a ir comparando con las arterias. Vamos a ir viendo aquí una arteria. La voy a diseñar íntegra. Ya sin detalles, como generalmente se debe observar al microscopio. Ahí. Y vamos a ir comparando con las venas. Para las venas voy a borrar los espacios, ya que tenemos bastante información sobre la estructura general de los vasos y también sobre las arterias. Entonces solamente es ver en sí diferencias. Las venas, a diferencia de las arterias van de mayor a menor, las venas van de menor a mayor, a partir de acá, del postcapilar, que no posee esfínteres. Postcapilar, vénula, pequeño calibre, mediano calibre, gran calibre. Vénula, pequeño calibre y mediano. Pequeño y mediano calibre y gran calibre. No existen acá los nombres de muscular ni elástica, nada. Vamos a diseñar acá una vénula y aquí una arteriola y aquí una vénula. La vénula puede tener o no puede tener túnica media.
Si tuviese túnica media, tiene músculo liso. Si no la tiene, será muy similar a un capilar. Vamos a hacer aquí de cuenta que tiene su túnica media. Tiene túnica media, músculo liso. Pero esta túnica media de células musculares lisas solamente estaría presente en aquellas vénulas que están próximas a ser pequeño calibre. En cambio, las vénulas que están próximas a los capilares no la tienen. Entonces, eso puede variar. Entonces, muchos de los puntos que observamos no son al 100%, van variando, van mudando. Aquí, comparando la arteriola con su túnica media, esta existe, pero el número de capas disminuye o aumenta. La arteriola cerca a la de pequeño calibre tiene más de una capa. Cerca a los capilares, una capa. En el mismo sentido, la vénula que está cercana a los capilares no tiene túnica media, cerca a las de pequeño calibre tiene túnica media. Láminas elásticas no tienen las venas, ningún tipo de las venas, ni las de mediano, pequeño calibre, no las tienen. El músculo liso ha disminuido bastante. El músculo liso es una propiedad de las arterias. Las arterias tienen gran cantidad de músculo liso, las venas no. También estas venas, como estamos observando, al corte transversal van a tener un formato que puede ser elíptico, de paredes irregulares y aplanado. Y como estamos comparando al diámetro, mayor va a ser la vena que la arteria, lo que indica de que las venas contienen mayor cantidad de sangre y al microscopio es más probable de encontrar glóbulos rojos en su interior que se ven así. En las arterias su diámetro es menor y es menos probable encontrar glóbulos rojos. Pueden encontrarse, tampoco es al 100% esto, pero es más probable encontrar mayor cantidad de arterias en las venas, mayor cantidad de glóbulos rojos en las venas. Estas son las diferencias. En lo visible, ustedes van a ver que estas arterias tienen pared más gruesa por tener mayor cantidad de músculo liso, porque tienen que soportar la sangre, la mayor presión sanguínea en su pared. Las venas, menor pared, menor grosor de pared, menor cantidad de músculo liso y la presión es menor, el diámetro es mayor, haciendo la comparación. Eso es lo que se puede llegar a ver. Después se pueden hacer otras diferencias adicionales que son más difíciles de ser observadas al microscopio. Se pueden ver, pero con mayor detalle tendría que ser. Por ejemplo, las láminas elásticas no se encuentran en las venas, en las arterias sí. Vasa vasorum, mayor cantidad en las arterias, en las venas que en las arterias. Y complementando, hay mayor cantidad de venas en general que arterias. No es al 100%, pero la mayoría de las venas están a mayor superficie. Claro que también hay venas profundas, pero la mayoría está a más superficie que las arterias. Por el contenido, estos vasos sanguíneos son más vitales que estos. Esas son las diferencias entre estos dos vasos sanguíneos. El capilar, pues, por supuesto que tiene diferencias más notables. Yo coloco aquí un capilar, el capilar apenas será este. Ese es un capilar. Aquí tengo una arteriola, aquí tengo un capilar, aquí tengo una vénula y acá faltarían entre estas dos, aquí la transición, metaarteriola, precapilar, poscapilar. Muy bien, jóvenes, ese ha sido un resumen, una síntesis hasta esta parte.
la última sesión del sistema circulatorio vamos a estudiar corazón y también vamos a estudiar sistema vascular linfático. Aunque nos falta un punto más diferencial entre arterias y venas, es en cuanto a las venas, sobre todo las de mediano calibre. Estamos hablando de las venas de los miembros inferiores, las venas del tercio inferior del esófago o las del conducto anal. Esas poseen válvulas venosas. Estas son las válvulas que no son más que las prolongaciones de la túnica íntima en dirección superior hacia el corazón. Lo que hacen es evitar el reflujo retrógrado de la sangre que va en esa dirección. Como el diámetro es mayor de las venas y su presión menor, nos necesita de la colaboración de estas válvulas para que siga su trayecto la sangre. Pero podría producirse una incontinencia de estas válvulas venosas y se van deformándose y se va acumulando la sangre. Esto puede producirse, por ejemplo, por obesidad, sedentarismo, y ya estaríamos hablando de las venas varicosas, de los várices, que se pueden producir en estas venas de los miembros inferiores, también en el tercio inferior del esófago o en el conducto anal. Estoy hablando de los plexos hemorroidales, y ahí es que se puede producir hemorroides. Ahora sí, jóvenes, como nos hemos terminado la clase hasta venas y nos volvemos a reencontrar la siguiente. Se despide de ustedes el Dr. Moya. Hasta la siguiente oportunidad.